En este cumpleaños número 70 de la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield en su nivel secundario, vamos a dialogar con integrantes de la primera promoción, de la promoción 1951, ya que la escuela se fundó en 1946. Bien, tenemos aquí a Ricardo Palmero, a Lidia Boschetti y a Humberto Comini. Ellos son tres egresados de esta institución de la primera promoción. Vamos a comenzar entonces por preguntar ¿en qué les cambió a ustedes la vida, la existencia de esta escuela, la creación de esta escuela que no existía? Sobre todo para aquellos alumnos que habían salido del primario y por motivos económicos o diversos motivos no podían ir a otro lugar. O sea que fue en un momento justo. Felizmente a mí me tocó porque salí del primario en el año 46 y me incorporé inmediatamente en el 47 al Instituto Vélez Sarsfield. Así que para mí ha sido una gran suerte, una gran suerte. Poder educarse, poder formarse. Bueno, ¿y cómo era en esos tiempos Las Varillas, la escuela que nace en el 46? Bueno, Las Varillas era un pueblo todavía más bien chico. Ingresamos, si mal no recuerdo, alrededor de 50 inscriptos. Así que fue un problema para los que quisieron iniciarse, porque se necesitaron más profesores y más aulas. Es así que se formaron dos secciones, primera sección y segunda sección. Siempre en la misma esquina del Manico de Sáenz Peña y Vélez Sarsfield. Ha sido, bueno, hemos sido un grupo muy unido, sobre todo los que hemos terminado en el 51, hemos sido muy compañeros, además totalmente respetuosos con los profesores. Yo todavía pienso en la juventud de ahora. Yo me recuerdo que ni bien entraba cualquier profesor al aula, inmediatamente nos poníamos de pie y le decíamos buenas tardes. Bueno, Tita, como todos la conocen, ¿no? ¿Cómo fueron estos comienzos para usted? ¿Había más o menos un número parejo de mujeres y varones? Sí, el número era semejante. ¿Era posible que fuesen más varones al comienzo, Ricardo? Terminamos en el 51, 26 alumnos. Bueno, pero casi 13 y 12 o 13 y 13, muy parejo. Sí, no era mucha la diferencia porque las mujeres ya tenían muchas ganas de progresar, y mi caso, por ejemplo, distinto al de Ricardo, es que yo tuve que esperar varios años para que surgiera la escuela secundaria después de haber terminado el primario, porque como dije recién, las escuelas estaban muy lejos y económicamente, en mi caso particular, no podía. De manera que fue el Vélez Sarsfield el que me salvó la vida. Usted hablaba de que la escuela tuvo que esperar y su intención era seguir estudiando. ¿Cómo fue? Pudo seguir estudiando gracias a la escuela, ¿verdad? Sí. Yo llevaba unos años que había terminado el primario, habíamos segundo, sexto, el primario eran 6 años, después de terminar el primer sexto hacíamos un segundo sexto para fijar más los conocimientos, y luego tuvimos un intervalo en el que no pudimos seguir estudiando, un grupo bastante grande, en los cuales nos inscribimos apenas se abrió el instituto. Así que usted pudo hacer una licenciatura, ¿verdad? ¿Pudo hacer una licenciatura en esa época? Sí, terminado, eso me abrió las puertas para que pudiese seguir una carrera universitaria en la ciudad de Córdoba, donde obtuve la licenciatura en Historia. Bueno, y en su caso, Humberto, también la escuela fue muy importante en su formación, ¿no? Porque gracias a eso pudo continuar sus estudios. A mí el Vélez me dio la oportunidad de cultivarme y ser alguien en la vida. Yo terminé a los 12 años el primario. A los 13 volví a hacer de nuevo sexto grado. A los 14 estudié teneduría de libro en una academia que había acá en la ciudad. Y a los 15 recién empezamos en la escuela secundaria. Bien, y
En esa secundaria, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué es lo que más valora de ese paso por la escuela? No, el recuerdo es hacia todos los profesores que nos enseñaron a ser gente buena. Siempre nos aconsejaban. Yo tengo un grato recuerdo de las autoridades también, del doctor Lorenzo Ortiz y el escribano Morelli. Estando en la ciudad de Córdoba, yo ya siendo practicante en el Hospital Córdoba, una mañana estaba en la guardia del hospital y veo que por la rampa estaba llegando el doctor Ortiz. Así que fui a saludarlo y a acompañarlo. Él iba a una charla en el aula magna del hospital, pero no conocía dónde estaba, así que yo lo acerqué. Y después teníamos, le voy a contar, un clásico con los empleados de banco. El Vélez jugábamos al fútbol, ¿no es cierto? Nosotros teníamos mejor equipo, pero el referí nos anulaba todos los goles. Hasta que nos dimos cuenta que un empleado bancario compraba el referí con una damajuana de vino. Qué historias, ¿no? Bueno, realmente serán muchísimos los recuerdos y usted, como dice, pudo hacer su vida, usted pudo irse a estudiar farmacia a Córdoba, ¿no? Farmacia. Sí, yo estudié farmacia, hice farmacia en 3 años. Empecé en 1952, en abril, y en abril del 55 ya estaba recibido. Y ya trabajaba como practicante en el laboratorio del Hospital Córdoba. Y además era ayudante de cátedra de microbiología, de bioquímica, ayudante mayor, todo por concurso. ¿Y qué siente volver hoy al Vélez? ¿Nunca se fue? No, del Vélez nunca me fui. Yo tengo la sangre verde. Nosotros nunca tuvimos horas libres. Si alguna vez, por casualidad, faltaba un profesor, el doctor Ortiz cubría esa hora. Porque el doctor Ortiz era el rector, ¿verdad? El primer rector. Era el rector. La materia que fuese, inglés, francés y matemática, general, pero como era un apasionado de la gramática, terminábamos siempre estudiando gramática. Incluso en esa época teníamos religión también en los primeros años del secundario. Y había un alumno que no era católico, era del Islam, musulmán, y el doctor Ortiz le daba las clases de moral a él. Y él no tenía religión católica porque no era católico y le daba digamos... Le enseñaba moral, él le daba. Y el chico, este alumno, excelente, y fue el primer alumno del Vélez que perdió la vida en un accidente. ¿Recuerda el nombre? Sí, Jacinto Jaime. Y recordando entonces también al doctor Ortiz. Sí, por supuesto. Como había dicho el doctor Comini, suplantaba a cualquier profesor que faltara, sea de idiomas, sea historia, geografía o demás. ¿Y tenía conocimientos para todo? Un amplio conocimiento. Además nos sabía llevar a la biblioteca Sarmiento a leer libros que a él le interesaba que nosotros lo supiéramos. Ha sido un gran rector. Un gran maestro, entonces el reconocimiento de la primera promoción para el doctor Ortiz. Bueno, vamos a decir, o sea, eran todas personas muy correctas, pero bueno, también han hecho alguna travesura, me imagino. La verdad que sí, respetuoso por supuesto con todos los profesores, ponernos de pie ni bien pisaban el aula. Pero teníamos 3 compañeras, 3 mujeres que nosotros éramos varones, pero estas 3 chicas nos superaban permanentemente. Y yo no tengo empacho en decirlo, porque, los voy a decir, la principal digestora era, nosotros no la conocíamos por Lidia, le decíamos Flaca Tita, esa era promotora de todas las cosas que pasaban en el colegio. La segunda era Amalia Nazi, alias La Pocha Nazi, también terrible. ¿Profesores que recuerden los nombres? ¿Cómo eran? El doctor Sartori,
excelente, nos enseñaba geografía, lo admirábamos, nos hacía reír, tenía sentido del humor. El doctor Hernández, que con su regla T al hombro nos daba en la cabeza. El doctor Margiotti. El doctor Margiotti. El doctor Margiotti. Una particularidad del doctor Julio Hernández padre. Él no aguantaba de no fumar. Entonces, de vez en cuando echaba unas pitaditas en el aula, y en aquel entonces teníamos los bancos individuales con un tinterito creo que era de porcelana o algo así, y el tintero, cuando estaba vacía, él pasaba y echaba las cenizas de su cigarrillo en el tintero de nuestro pupitre. Bueno, algunas malas costumbres también había en el pasado, eso es cierto. Aquí parece que solamente las mujeres éramos traviesas, pero resulta que teníamos una compañera de muy mal humor, bajita ella, que se sentaba en el primer banco, y las maderas del piso eran móviles, y los alumnitos que se sentaban atrás le movían la padela, le movían la pierna y bailaba toda la hora. Jamás los acusó. Pero nunca los denunció, dice. Dice acá el señor Comini. ¿Profesoras mujeres, recuerdan? Mira, la señora Esther de Cresta de Bonancea dio unos cuantos años, la admirábamos por la elegancia, por lo bien vestida, y nos servía de modelo, nos daba botánica. Tete Ortiz nos daba religión, Margarita Notaris nos daba francés, la señora del doctor del doctor Sartori nos daba inglés, y Onelia Parmigiani, preciosa ella, nos daba religión. Todo hay que ver cómo los varones estudiaban religión. Una particularidad. En aquel entonces teníamos una materia que se llamaba higiene, y la daba el doctor Rosso, que era odontólogo. Cuando tenía que hablar algo con respecto a las niñas, nos hacía salir a los varones. Es decir, que le hablaba exclusivamente a las mujeres. Y cuando nos daba clase a los varones, le hacían salir a las niñas. Las instrucciones se daban por separado. ¿Existía algún tipo de festejo del Día de la Primavera, del estudiante? Sí, todo. El Ford de tu abuelo. Y para el Día del Estudiante, el primer año fue muy sobrio. Nos reunimos en el Hotel Mayo a tomar chocolate junto con los profesores. Después de que comprendimos que el Día del Estudiante era al aire libre. Y el abuelo de Ricardo Palmero tenía un forano, ¿es cierto? Y sin que el abuelo supiese, porque se lo prestaba para que él fuese al picnic, cargábamos a todo el curso y salíamos a dar vuelta por el pueblo. El chasis tocaba el piso. Han hecho algunas travesuras también, ¿eh? Como todos, como todos. Calcule, de los profesores, uno después fue mi suegro.